Ayer se logró la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fue un debate muy reñido y en forma muy sintética quiero hacer una breve sinopsis de quiénes resultaron ganadores y perdedores políticamente hablando. En realidad, se podría decir que hubo tres grandes grupos entre los diputados. Estaban los que tenían clara posición tomada a favor de la ley, los que tenían clara posición tomada en contra de la ley y los indecisos. El debate entonces fue claramente para ganar a los indecisos. En un principio los indecisos eran más los que estaban en contra que a favor de votar la ley. Sin embargo, aquí están los principales ganadores, son aquellos que se animaron a conseguir la voluntad o el cambio de la voluntad de los indecisos. Terminó habiendo más indecisos a favor que en contra. Eso es lo que significó todo esto. Y entonces digamos que las figuras claves para esto fueron el Daniel Lipovetsky, el diputado de Cambiemos, que fue capaz de coordinar toda la comisión y lograr que esto se desarrollara racionalmente, que hubiera 1000 personas que hablaran desde las distintas opiniones, pensamientos científicos, filosóficos, etcétera, etcétera, y que se pudieran nutrir los diputados de grandes conocimientos que ellos no tenían. Ese Daniel Lipovetsky logró el aplauso de casi todos. Y la otra gran figura fue la expositora, también del PRO, Silvia Lospenato. Silvia Lospenato conmovió a todo el mundo con sus argumentos que lograron revertir la posición de aquellos que no lo tenían claro. Creo que también influyó mucho sobre la opinión pública en los indecisos. Esos fueron los dos grandes ganadores, los que apostaron a los indecisos y a la tolerancia. En cambio, aquellos que estaban en contra de la ley fueron más rígidos, fueron más duros, hablaron para ellos mismos y no para los que estaban indecisos. Entonces, por eso quizás hayan perdido. A los que peor les fue, hubo una figura clave, lamentablemente mendocina, que fue la de José Luis Ramón. ¿Por qué? Porque fue un hombre que sostuvo con absoluta claridad en su campaña electoral que él iba a votar en contra de toda ley que promoviera el aborto o su legalización. Y después se dio vuelta, podía comprendérselo como un indeciso, pero después se dio vuelta de nuevo y aparentemente podría entenderse eso por presiones. Ese triple salto lo condenó dramáticamente desde el punto de vista político y le va a costar recuperarse. Otro perdedor fue Axel Kicillof, una persona que apostó a que el gobierno no permitiera la aprobación de la ley por la teoría del cuanto mejor peor. Quería que el gobierno de Macri fuera castigado aunque no saliera la ley que él defendía. Un verdadero oportunista ideológico. También perdieron los chicos de la Franja que quisieron que dos diputados, los chicos de la Franja de Mendoza, que quisieron que dos diputados radicales que están en contra de la legalización votaran a favor porque ellos se lo ordenaban. Un acto de autoritarismo. Y mucho más perdieron los chicos que tomaron las escuelas obligando a que todos votaran por la legalización. Estas cosas son cuestiones que se persuade, no que se imponen. Y finalmente, de los personajes más importantes de la política, Mauricio Macri resultó un claro ganador porque sin tomar posición a favor de la legalización o no, permitió un debate en el cual la mayoría de su gente no piensa como salió la ley y sin embargo la ley se aprobó. O sea, él fue un claro ganador de todo esto. Elisa Carrió perdió y ganó. Perdió porque siendo miembro de Cambiemos, al final se enojó mucho porque salió la ley en contra de lo que ella pensaba, aunque algunos dicen que estuvo enojada porque no le gustó la manera en que se obtuvieron algunos votos, sobre todo los votos finales, y tiene un reproche para hacerle al gobierno. Pero aún así mantuvo la coherencia desde el primer momento y decidió defender sus ideas, aunque estuvieran en contra de lo que salió. Ganó y perdió. Quien perdió bien y está perdiendo, veremos qué pasa hasta ahora, es Cristina Fernández de Kirchner, porque fue una persona que durante todas sus gestiones impidió que el tema del aborto se tratara y ahora, como ve que las cosas van para otro lado, cambia de posición y es la primera que dice que va a votar a favor cuando esto vaya al Senado. Y finalmente, una última palabra para el Papa Francisco, que recibió dos derrotas, no sé si políticas o religiosas, como podría decirse,
tanto en Irlanda, uno de los países más católicos del mundo, donde un plebiscito permitió esta ley de legalización del aborto, y en su país de origen, donde se vota en contra de sus pensamientos, aún siendo el Papa. Pero eso no es importante, no sé si el Papa Francisco perdió o ganó, porque en la historia las cosas son simples. Ya la dijo Cristo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y desde esa perspectiva, el Papa puede seguir defendiendo sus valores, pero el Estado laico tiene que legislar de acuerdo a lo que supone lo más evolucionado. Así que eso podría decirse en síntesis que fueron ganadores y perdedores de esta importantísima jornada que se vivió ayer en la República Argentina.